Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy nos encontramos ante el que posiblemente sea el vídeo más interesante y divertido de todo nuestro canal de YouTube y de todo nuestro contenido semanal, porque hoy nos vamos directamente hasta el concello de San Martín del Rey Aurelio, concretamente en la zona del Entregu. Porque vamos a ir a visitar el Museo de la Minería de Asturias, el MUMI, y teníamos muchísimas ganas de hacer este vídeo, la verdad. Nos ha resultado muy fácil grabar porque apenas había gente en la parte superior donde están las cosas expuestas y por lo tanto hemos grabado toda la maquinaria y todo lo que está allí para la visita del público súper bien. Mediante una voz en off os voy a ir explicando algunas cositas que haya leído o de lo que esté lógicamente documentado. Abajo en la recreación de la mina no hemos podido grabar porque no se podía acceder con cámaras, pero seguro que el vídeo resulta súper interesante de todas formas. Así que quedaros hasta el final para aprender un poquito más de nuestra cultura asturiana y de cómo se vivía hace muchos años. En la parte exterior del complejo podemos ver pues un montón de banderas, la de España junto con la del resto de comunidades autónomas españolas y una amplia zona de aparcamiento. También podemos ver la cabecera de dos trenes sobre unas vías que decoran la entrada. También más máquinas relacionadas con la minería. La fachada principal de ese Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, que seguramente hayáis visto más de una ocasión con esa torreta encima, y 5 vagonetas bastante oxidadas, la verdad, para el transporte de carbón. La primera planta del complejo, según entramos y pagamos la entrada, está bien provista de un montón de maquinaria pesada, de máquinas grandes, con un montón de engranajes, etcétera, etcétera. También podemos ver máquinas de vapor, cabeceras de trenes, como se podía ver en el exterior, e incluso maquetas de estas enormes máquinas en dimensiones más pequeñas. El particular techo del Museo de la Minería y un ascensor por el cual vamos a descender después hasta la recreación de la mina que tiene el MUMI, en la cual no se puede grabar, pero que hemos cogido esa información también para poder presentaros a lo largo del vídeo. Además de la maquetación y de estas grandes máquinas, de esta maquinaria pesada que se utilizaba siempre en relación con la minería, nos ofrecen también la maquetación de una montaña cortada, una zona minera cortada, en la que podemos ver cómo trabajaban los mineros dentro de las minas. Esta era una posición bastante cómoda la que ofrece estas maquetas, porque había casos de mineros trabajando totalmente tumbados, sentados, en cuclillas. Cada uno trabajaba como podía, porque la comodidad no era el fuerte de la mina. Y también a lo largo de esta primera planta nos vamos a encontrar un caballo que está tirando de un carro lleno de palos, de troncos, para apuntalar la mina y que ésta no se viniera abajo, sobre todo en los niveles más bajos de la mina. ¿Por qué no se podía meter una máquina, un tren dentro de la mina? Bueno, pues lo cierto es que posteriormente sí que se hacía, pero al principio solamente eran los animales los encargados de este transporte, o bien por carros pequeños o bien por vagonetas. Después sí que se incorporó la máquina eléctrica. Con la modernización llegaron pues las vagonetas que eran tiradas pues por una cabeza de tren que no desprendía vapores, porque de ser así la mina se inundaría de este humo que generan esas máquinas de vapor antiguas. La vida en los cuarteles. La admisión de niños de 11, 12 y 13 años en los trabajos, los dobles turnos de obreros agotando sus energías, la disminución del salario, el encarecimiento constante de la vida, la elevación del precio de la vivienda producida por el exceso de la demanda, el hacinamiento que esto lleva aparejado, las malas condiciones higiénicas de algunas casas obreras, aún las construidas como cuarteles,
y no solo en un punto de vista frente a la instalación, sino en su división en condiciones de habitabilidad impropias de una persona humana. Y esto también en las recientemente construidas, no pensemos siempre en las antiguas. La falta de agua potable en muchos núcleos, al mismo tiempo que la falta de sistemas de desagüe, que aunque el problema es municipal, no se puede resolver sin colaboración. Este informe del médico del distrito de Moreda fue escrito en el año 1922 y ya relataba a la perfección cómo vivían los mineros, los obreros de esta industria asturiana. La Sociedad Hullera Española, UJO Mieres, nos ofrece estos paneles informativos o parte de ellos en El Mundo. La lucha obrera. Las duras condiciones en las que se desarrollaba la vida del minero constituían terreno abonado para la protesta. A finales del siglo XIX, la organización de los obreros se centró en Ubieu, Sixón, Trubia y les cuenques mineres. Las protestas de los trabajadores eran puntuales y defensivas contra la disminución de los salarios y los abusos de los economatos mineros, supermercados especialmente para los que trabajaban en esta industria del carbón. Con la penetración de las ideas socialistas, la implantación de la UGT y la fundación del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, las reivindicaciones pasan a tener un carácter organizado y centralizado, mucho más efectivo que las espontáneas protestas del siglo anterior, el siglo XIX. Ahora hablamos del siglo XX. Los cambios tecnológicos y científicos a lo largo de la historia han influido no solo en las formas específicas de organizar el trabajo para dar respuesta a los retos de la subsistencia, sino también a las múltiples facetas que caracterizaban la vida social en su conjunto. Así, descubrimientos científicos dieron lugar a impactos que produjeron nuevos estadios en la marcha de la sociedad. En tal sentido, la segunda gran transformación, por así decirlo, de la historia de la humanidad, denominada la Revolución Industrial, ligada a la energía del vapor y eléctrica, dio lugar a la aparición de las sociedades industriales. Estuvo conectada a importantes cambios sociales, culturales y políticos como el surgimiento de los estados modernos en torno a los mercados nacionales, la democracia política y el reconocimiento de los derechos humanos, la secularización de la vida social, el sindicalismo y los movimientos sociales y políticos de la actualidad tienen como principio, tienen como padre estas primeras revueltas que se organizaban en Asturias. Hablamos ahora de las mujeres y los niños que participaron también en estas actividades mineras de las cuencas asturianas. El bajo nivel de industrialización no arrastró masivamente a las mujeres y a los niños al trabajo dentro de las minas. Sin embargo, tuvieron una importante presencia desde el inicio de la minería en Asturias. Independientemente de las leyendas laborales y de las peticiones de los sindicatos, los niños trabajaban en el interior de las minas también pelando carbón en los tajos, empujando las vagonetas cargadas de material y de carbón y realizando todo tipo de trabajos como ayudantes de las distintas categorías laborales. Las mujeres trabajaron fundamentalmente en el cribado y lavado de carbones, carga de vagonetas, limpieza de oficinas como aguadoras, etcétera, etcétera. De hecho, las mujeres iban a lavar el carbón a los ríos asturianos. Concretamente, bueno, voy a hablar de un caso particular. El río Nalón bajaba negro en aquellas fechas, en aquellos siglos mineros de esta industria asturiana, bajaba negro de ir allí a lavar el carbón. Hombres de 12 a 13 años, pletóricos de anemia por la escasez de alimentación, jóvenes impúberes y mujeres a punto de dar a luz son empleados en las faenas de lavar carbones con salarios tan vergonzosos como los de 1 peseta y 25 céntimos. Es un artículo de El Socialista publicado en el año 1901. Tal grado de explotación, jornadas tan agotadoras, alimentación tan deficiente, conducían inevitablemente hacia el alcoholismo a una gran parte de la población obrera. El vino era considerado como un regenerador.
por excelencia de las fuerzas que se pierden en las rudas faenas de las minas. Ingeniero J. Suárez, 1896. Una pequeña ración de alubias con escaso tocino, un pedazo de pan de maíz, acaso un poco de queso o leche constituyen, con ligeras variantes, la comida fuerte del mediodía. Por la mañana y por la noche, menos aún. Los mejores remunerados comen pan. Nos explica Francisco Gascué en el año 1889. La población obrera. Rebasada la primera mitad del siglo XIX, Asturias era aún una sociedad preindustrial. El número de trabajadores del campo y artesanos triplicaba al incipiente proletariado. Por otro lado, no podían ser considerados proletarios en un sentido estricto. Eran obreros mixtos, trabajadores del campo que en la época de menos trabajo, de cuando el campo necesitaba menos cuidado, acudían a las minas en busca de un salario de subsistencia. Aunque a partir del año 1890 el número de trabajadores en las fábricas y las minas había crecido gracias al auge de la industria hullera, que es la que tenemos aquí en Asturias. Estos mantenían fuertes lazos con la tierra. La posición del obrero mixto comenzó a retroceder a partir del año 1914, con la llegada de trabajadores de otras partes de España a Asturias. Estos nuevos obreros desarraigados de la tierra dependían solamente de su trabajo en las minas. Hablamos ahora de la plomería, un lugar que nos ha llamado mucho la atención y que tiene un espacio concreto en el MUMI. A estas alturas del vídeo es posible que ya haya salido o que todavía esté por ver, así que estaros muy atentos. En el pasado muchas partes de los equipos de nitración se constituían en las fábricas y se construían en las fábricas. Los suelos de las plantas de nitración, almacenamiento y pesado de la nitroglicerina, oficinas de pólvoras, así como la zona de mezclado y de encartuchado de las dinamitas han sido tradicionalmente, y lo son más aún, de plomo. El plomo es muy resistente a los ácidos y el sulfato de plomo que se forma en su superficie no contamina el producto de nitración. Tan solo forma una capa de permanente protección contra los ácidos de la nitración. No obstante, el recubrimiento de sulfato de plomo actúa como aislante térmico, lo cual no es deseable dado que resta fuerza a la operación cuando se emplean serpientes refrigerantes de plomo. Debido a que es blando, puede ser golpeado o friccionado con menor peligro que el causado al golpear o friccionar otros materiales como el hierro. Otra utilidad del plomo ha sido su utilización en los ensayos de los explosivos, tales como el ensayo de potencia o del bloque de Traud, no sé si lo he pronunciado bien, o las placas de plomo para el ensayo de velocidad de detonación. El crisol de plomo. Debido a su bajo punto de fusión, 327 grados centígrados, el plomo es muy fácil de fundir y no necesita una instalación complicada, por lo que en las fábricas de explosivos eran habituales la existencia de un crisol como el que se reconstruye allí en el MUMI y del cual vamos a ver imágenes, que procede del Galdácano en Bilbao, donde se fundía mediante el calentamiento por combustión de madera o carbón en el hogar situado en su parte inferior. Una vez fundido mediante unas cucharas de hierro para formar los bloques de plomo en bruto, que posteriormente se mecanizaba para obtener las dimensiones definitivas, así como las cavidades necesarias para el ensayo, preparar suelos, etc. El grabado que podemos encontrar allí en el MUMI reproduce una antigua plomería de una fábrica de explosivos. Un operario funde el crisol, otro vierte a través de una criba el plomo líquido que al caer al fondo adopta la forma de pequeñas esferas sólidas, que son los perdigones.
Otros operarios realizan distintas operaciones para obtener láminas o bloques en función de lo que se pretendiese conseguir en esta plomería. Jornadas de trabajo interminables. La jornada laboral de Bocamina a Bocamina era de 12 y 13 horas a finales del siglo XIX. A principios del nuevo siglo, hablamos del siglo XX, la reducción se convirtió en uno de los objetivos fundamentales de los trabajadores. Negociada entre patronal y trabajadores de manera independiente en cada una de las minas, no se consiguieron mejoras sustanciales hasta la implantación del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias, que desde el principio de su existencia consideró que las mejoras laborales debían ser objeto de legislación nacional y no de regulación empresarial. Así, en el año 1920, los mineros españoles consiguen la jornada laboral más corta de toda Europa: 7 horas en el interior de la mina y 8 horas en el exterior, acrecentada en años posteriores por la presión de los empresarios. Vuelve a ser reducida durante el periodo de la República y se mantiene después de la Guerra Civil hasta la actualidad en 7 horas de trabajo. Explosivos de seguridad. El empleo de explosivos resulta imprescindible en el interior de las minas, donde las condiciones ambientales pueden tener riesgo de presencia de grisú y polvo de carbón. En estos lugares perfectamente delimitados por la reglamentación vigente, es obligatorio el empleo de los llamados explosivos de seguridad. Los explosivos de seguridad tienen unas características que los hacen muy seguros para su empleo en estos lugares. Las causas que pueden producir la inflamación de grisú como consecuencia de una explosión pueden ser, entre otras, las que os citamos a continuación. El tiempo que dura la acción, la temperatura en zona de detonación, temperatura de los gases, onda de detonación, llama que acompaña a la onda de detonación y las partículas incandescentes que quedan flotando en el aire, por así decirlo. Con el objetivo de disminuir las causas de inflamación, como son 1. El poder rompedor, onda de detonación, y 2. Temperatura de la explosión, se pueden añadir a los explosivos sales inertes como la sal común, que además tiene la propiedad de ser apagadora de las llamas. A este producto se le llama aditivo inhibidor. Esto da lugar a dos grandes familias de explosivos de seguridad: los explosivos con aditivo inhibidor, como decíamos antes, y los explosivos de seguridad reforzada. Vamos a hablar ahora de las lámparas de fuego desnudo. La primera iluminación empleada en la minería se efectuaba por medio de bujías o de lámparas de llama desnuda, sin protección alguna. O sea, estaban sin nada que las cubriese. Estas lámparas constaban de un recipiente o depósito que contenía combustible, que por lo general era grasa animal, aceite de pescado, aceite vegetal y una mecha. Iban provistas además de un gancho más o menos largo para su transporte o para ser colgadas durante las horas de trabajo, o bien de un punzón para fijarlas en el casco de seguridad del minero. En atmósferas poco ventiladas, a medida que disminuía la proporción de oxígeno y se enrarecía el aire, la llama palidecía y llegaba a extinguirse. Si estabas trabajando, cuando estabas trabajando, estas lámparas, la iluminación que tuvieses de fuego, la tenías que poner siempre por encima de tu cabeza. ¿Por qué? Porque el gas grisú es un gas que tiende a ir hacia arriba. Entonces, si esta llama de esta iluminación de fuego que tienes se extingue, cambia de color, palidece, tenías que salir rápidamente agachado por el suelo, no tumbado, porque eso ralentizaría la huida, por así decirlo, porque recordamos que el suelo estaba embarrado, lleno de restos de carbón, de agua, por filtraciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenías que ir de cuclillas corriendo hasta que se encargasen o se diese el aviso de que se podía volver al trabajo, ¿vale? Tenías unos segundos apenas para poder escapar del grisú. También las anécdotas que más conoceréis seguramente serán que se llevaban canarios, se llevaban pájaros metidos en jaulas, y cuando este pájaro dejaba de cantar,
o directamente se moría, es que había una fuga de gas grisú que se encuentran dentro de las vetas de carbón. Entonces tú, cuando rompías, o sea, cuando picabas en una veta de carbón, podías sin querer romper una bolsa de gas grisú que es incoloro, inodoro, insípido, etcétera, etcétera. Entonces, pues claro, lógicamente esto supone un riesgo. A finales del siglo XIX, concretamente en el año 1892, el químico francés Henri Moissan desarrolló un método para producir económicamente carburo de calcio. Este carburo reaccionaba con el agua y desprendía un gas que ardía con llama muy viva y suministraba una gran cantidad de energía lumínica. Tales propiedades fueron casi de inmediato aprovechadas para la iluminación dentro de las minas. Las lámparas de acetileno constaban de dos depósitos separados, uno para el carburo de calcio y el otro para el agua. Un pequeño tubo muy delgado comunicaba ambos contenedores y una llave abre y cierra, por lo tanto también, el paso de un compartimento al otro. Un goteo más o menos rápido permite la obtención de mayor o menor cantidad de gas, cuya presión al aumentar hace que se reduzca el goteo del agua. Todas las lámparas de fuego desnudo resultaban un extremo peligrosas en las minas con grisú y terminaron siendo prohibidas allí donde se detectaba la existencia de este gas en grandes cantidades, porque podía llegar a explotar la mina con todos los mineros dentro, y seguramente haya pasado en más de una ocasión. Recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de los próximos vídeos que subamos, y de darle like si te ha gustado este contenido y de compartirlo con tus amigos, amigas, familiares, para invitarles a ir a visitar también el Mumi. Así que nada, os esperamos por allí, y un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistes, el domingo a las 12 de la mañana.